En este video revisaremos cómo calcular las derivadas de funciones trigonométricas. La indicación nos dice, calcula las derivadas empleando fórmulas básicas. Ya que debemos emplear fórmulas, vamos a revisar cuáles son las opciones que tenemos y cómo debemos ocuparlas. En la parte derecha contamos con seis fórmulas. Para elegir una de ellas, debemos tener claro cómo es que se dividen las fórmulas. Tomamos en cuenta el signo de igualdad. La parte izquierda de cada fórmula se le llama primer miembro y la parte derecha de cada fórmula se llama segundo miembro. ¿Cómo es que las empleamos? Vamos a comparar la parte izquierda o el primer miembro de las igualdades con la función que nos dan a derivar. Una vez elegida la fórmula, empleamos la parte derecha para realizar el procedimiento de derivada. Pasamos con la primera función. Esta nos dice, y es igual a coseno de x. Para escribir el símbolo de derivada vamos a utilizar una fracción, derivada de y con respecto de x. También se utiliza notación de comilla para identificar que estás calculando una derivada o que la función obtenida es la derivada de otra. Ya que escribimos el símbolo en forma de fracción, ahora vamos a ver cuál es la fórmula que empleamos para derivar. Como ya había mencionado, comparamos la función, en este caso coseno de x, con las 6 opciones que tenemos. Lo comparamos con el primer miembro, o lado izquierdo de la igualdad. La fórmula a emplear es la número 2, porque tenemos coseno de v, puede ser cualquier otra variable. Ahora revisamos el segundo miembro. ¿Cuál es la derivada de coseno de v? Menos seno de v por v derivada. En esta primera función únicamente vamos a utilizar esta parte. En la número 3 utilizaremos ahora sí v derivada. Escribimos entonces derivada de coseno de x menos seno de x, empleando la fórmula número 2. Siguiente función, y igual a secante de x. Otra vez, elegimos la fórmula, comparamos secante de x con la parte o el primer miembro de las 6 fórmulas. ¿En cuál de ellas aparece secante? En la número 5. Tenemos secante de v. ¿Cuál es la derivada? Secante de v por tangente de v. Escribimos entonces fracción. Derivada de y con respecto de x es igual a secante de x por tangente de x. ¿Cómo es que escribimos esta fracción? Derivada de y se coloca porque ese es el nombre de la función, y, sobre derivada de x. ¿Por qué se diferencial? ¿Por qué se coloca o por qué digo con respecto de x? Porque esa es la variable o está escrita la función en términos de esa variable. Función número 3, y igual a 2 por secante de 9x. Otra vez, comparamos con las fórmulas que tenemos. ¿En cuál de estas 6 aparece secante de alguna variable? En la número 5 tenemos secante de v. Es la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio 2 o en la función número 2, pero ahora vamos a agregar algunos pasos para calcular la derivada. Derivada de y con respecto de x es igual a, copiamos la función en el caso de 9x. Recordemos que estamos aplicando esta derivada. Secante de 9x, tangente de 9x. ¿Cuál es el paso extra que nosotros vamos a aplicar en esta derivada y por qué? Si comparamos con las funciones anteriores, el argumento de la función o de la identidad trigonométrica es x, sin coeficiente y sin exponente, visiblemente escrito, ya que sabemos que le toca exponente número 1. ¿Qué se realiza cuando ahora sí tenemos un coeficiente acompañando al argumento o en el argumento? Lo que realizamos es aplicar regla de la cadena. Todo esto lo multiplicamos por la derivada de 9x. ¿Cuál es la derivada? 9.
Ese 9 es lo que nos indica esta parte de la fórmula, v derivada. Lo que nos menciona es que debemos derivar al argumento. Repetimos este ejercicio número 3. Vamos a calcular la derivada de 2 secante de 9x. Elegimos la fórmula. ¿Qué nos dice? Escribe secante por tangente. 2 secante de 9x tangente de 9x por la derivada del argumento. ¿Cuál es el argumento? 9x. ¿Cuál es su derivada? 9. Observamos que este 2 solo se copia al inicio. Es porque el 2 juega la función de coeficiente de secante de 9x. Solo se escribe una única vez. No se escribe dos veces acompañando a tangente. De esta manera. Ahora, el 9 pasa multiplicando al 2 al inicio. Nos queda derivada de y con respecto de x es igual a 18 secante de 9x tangente de 9x. Este valor que yo pasé multiplicando solo se pasa al inicio con dicha operación. A los argumentos jamás se les aplica ninguna operación, se mantienen con la del inicio, con la que establece la función. Ya que calculamos las derivadas de las funciones proporcionadas, ahora vamos a revisar cómo es que calculamos las diferenciales, que únicamente se trata de despejes. La indicación es, a partir de las derivadas anteriores, encuentra la diferencial de y. ¿Por qué menciono que son despejes? Tomemos en cuenta que esto es una fracción. Cuando yo leo completa la fracción, se lee derivada de y con respecto a x. Cuando yo las quiero identificar de manera separada, entonces ¿cómo las leemos? Diferencial de y diferencial de x, dependiendo de la variable que tengamos. D de diferencial y y es la variable. D de indiferencial y x es la variable. Volvemos a leer la indicación. A partir de las derivadas anteriores, encuentra la diferencial de y. Como mencionaba, hacemos un despeje. Copio estas diferenciales y vemos cómo se hace el despeje. Menos seno de x. Entonces, diferencial de x divide, del otro lado pasa multiplicando. Diferencial de y es igual a menos seno de x por diferencial de x. Siguiente, derivada de y con respecto de x, igual a secante de x, tangente de x. Otra vez, despejo diferencial de y. Entonces, diferencial de x la está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando. Queda diferencial de y igual a secante de x, tangente de x por diferencial de x. Última derivada. Copiemos nuevamente diferencial de y sobre diferencial de x es igual a 18 secante de 9x tangente de 9x. Despejo. Diferencial de x está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando. Es igual a 18 secante de 9x tangente de 9x diferencial de x. Hasta aquí concluye el cálculo de diferenciales y también cerramos la explicación del video.